De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, trascendieron en las últimas horas unas imágenes, en realidad publicó Infobae junto con los chats del teléfono de María Cantero, la secretaria privada de Alberto Fernández, que eran esas imágenes que Fabiola Yáñez le había mandado a María Cantero durante la presidencia de Alberto Fernández, refiriendo episodios de violencia de género que ella le informaba a María Cantero que estaban ocurriendo en la residencia de Olivos. Hay una imagen de Fabiola Yáñez con un ojo todo con moretón en el ojo, amoretonado, y otro en el brazo, ¿no? Ellas son imágenes, fotos que ella se saca a sí misma en un espejo, por lo que se deja ver, y supuestamente, por quienes tienen la información respecto de lo que hay en el celular de María Cantero, hay otras dos imágenes y también un video donde se lo vería a Alberto Fernández en una actitud violenta siendo filmado por Fabiola Yáñez, junto con chats que son capturas de pantalla que ella dice que tomó de intercambios con Alberto Fernández después de esas circunstancias en las cuales ella le dice, van 3 días seguidos que me estás pegando, yo no te hago nada, y él le dice, vení, que me siento mal, no me falta el aire, etcétera. Digamos, según ese diálogo, Alberto Fernández no estaría desmintiendo lo que ella afirma, que es que le estuvo pegando. Digo, todo esto tiene que ir después a una instancia en la que se corrobore judicialmente. Eduardo Valdés, que es uno de los diputados amigos de Alberto Fernández de hace muchísimos años, que habló con él recientemente, en las últimas horas, durante el fin de semana, dijo que Alberto Fernández dice que eso no es cierto, que lo que quiere es que se abra en la instancia judicial para poder probar su inocencia y aportar otro tipo de información en la causa. Pero lo cierto es que yo vengo preguntándome sobre la relevancia pública, el interés público de ciertas cuestiones, ¿no? Acá yo creo, y se los dije antes, que cuando empiezan a investigar el tema de si había habido o no negociaciones incompatibles con la función pública, en el tema de la contratación como intermediario del marido de María Cantero, que es el origen de esto para la contratación de seguros en distintas dependencias públicas, decís, bueno, aparece esto, ¿no? Clarín es el primero que toma esto y dice, ¿qué hago con esto, no? Y evalúan, habiendo tomado conocimiento que inicialmente el juez había abierto un expediente separado, le consulta a Fabiola Yáñez, ella dice, no quiero denunciar, Clarín en ese momento decide publicar igual esta historia de que esta información estaba en ese teléfono. Claudio Saboya, nosotros hablamos con él, entendiendo que acá había interés público. Y yo creo que ahí hay un interés público real, legítimo, de decir, bueno, este hecho ocurrió en Olivos durante la presidencia de Alberto Fernández. Ahora, el tema de las fotos es un paso más todavía, porque si efectivamente son fotos de Fabiola Yáñez golpeada por Alberto Fernández, uno se puede preguntar si no hay una revictimización, digamos, cómo tratar a la víctima en este caso. Entonces, ahí hay un tema, yo no sé si ella estuvo de acuerdo o no con la publicación, esto lo publica Infobae. La periodista que dice que viene hablando con Fabiola Yáñez a lo largo de esto es una periodista de TN, que hablaba de las fotos, pero no las había mostrado Sandra Borghi. Entonces, bueno, aparece esta cuestión. Adicionalmente, y esto sí no se sabe de dónde viene el origen de esta filtración, porque no estaba en el teléfono de María Cantero, hasta donde se sabe por lo menos, aparece una filmación que le hace Alberto Fernández a Tamara Pettinato, que como todos ustedes saben es una figura pública, trabaja con Ernesto en Radio Con Vos, con Ernesto Tenenbaum hace muchos años, tiene además su propio programa en otra radio, trabaja con Beto Casella en Bendita. Bueno, yo trabajé con ella también cuando laburaba con Pettinato, la conozco hace muchísimos años, pero la cuestión es que Tamara aparece filmada en el despacho presidencial, en este caso de la Casa Rosada, teniendo una conversación de cierta intimidad con Alberto Fernández, una cosa como de, parece haber una intimidad entre ellos dos, hablando de una relación que aparentemente ahí termina. La cuestión es que lo que cuentan es que Fabiola Yáñez, cuando ve este video, casualmente en realidad se lo cruza porque parece que Alberto Fernández tenía su teléfono sincronizado con la tablet del hijo que tienen en común. Aparece en la tablet de Francisco este video, según cuentan, y esto habría sido el detonante de la separación de ellos que se produjo aparentemente mientras todavía vivían en Olivos y quedaron viviendo uno en cada caso. De hecho, los chats que publica Infobae
cuando él le dice vení, bueno, podía estar porque hay una oficina para trabajar en Olivos, pero es un complejo grande con varias casas. Inicialmente se alojaron en la casa principal a vivir juntos, después vino Francisco, los perros, etcétera. Pero aparentemente ya estaban viviendo en casas distintas dentro del complejo de Olivos. Antes de que terminara el mandato de Alberto Fernández, ya Fabiola Yáñez se fue a vivir a Madrid con su mamá, su hijo, y ya a partir de ahí estaban separados, de hecho, cuando todo esto estalla. Alberto Fernández sí venía, pero él quedó viviendo solo en su departamento de Puerto Madero, y Fabiola Yáñez radicada con Francisco y su familia y su mamá en Madrid. La cuestión es que, volviendo al video dicen que fue pero ahí ya estamos entrando en un terreno donde hay cuestiones que son de la vida privada. Yo, la verdad, la cuestión moral de si hay infidelidad, no hay infidelidad, no es un asunto de relevancia. Lo que sí me parece, hay dos cosas bastante relevantes. Una es preguntarse de dónde salen estas cosas, porque uno puede especular. Fabiola Yáñez, que está en una situación en la que está muy dolida, está empezando a entregar cuestiones que no tienen que ver con si fue golpeada o no por Alberto Fernández, sino este tipo de videos para mostrar otro tipo de padecimientos a los que uno imagina también una persona que descubre una infidelidad. Alberto Fernández, hay varias veces que Cristina Fernández de Kirchner hace alusión durante el mandato de Alberto Fernández, bastante irritada a estas versiones acerca del comportamiento de Alberto Fernández. En un momento ella dice, agarren mi teléfono celular, total yo no tengo nada que ocultar, ¿no? O sea, si esto es un factor y era un factor de preocupación respecto de cómo gestionaba Alberto Fernández el poder y la presidencia, ¿no? Pero la pregunta acerca de hasta dónde esa intimidad tiene interés público para ser expuesta. ¿De dónde proviene el material? Pues es otra pregunta. Acá a mí, no es el foco Tamara Pettinato. El foco acá es, obviamente, Alberto Fernández. Uno, si efectivamente le pegó a Fabiola Yáñez en la residencia de Olivos. Dos, respecto de la situación de ese video con Tamara, no se sabe cuál era la fecha, pero había habido ya en algún momento la difusión de ingresos, incluso de Tamara y de otras mujeres, a Olivos y también a Casa Rosada durante el periodo de las restricciones de la pandemia. Recordarán ustedes la historia de la foto de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos, mi querida Fabiola, cuando Alberto Fernández le echa la culpa a ella de haber convocado una fiesta de cumpleaños cuando estábamos todos encerrados con medidas súper recontra estrictas durante la pandemia por el coronavirus, medidas que el propio presidente ponía y incumplía dentro de su propia residencia. Bueno, la cuestión relevante para mí, en todo caso, respecto de esto, no es si fue infiel a Fabiola Yáñez, aunque ella en todo caso podrá utilizarlo si en el marco de la discusión acerca de si se sentía humillada, abrumada psicológicamente, si se sentía expuesta por estas cuestiones. Bueno, serán cuestiones de cómo se dirima la causa judicial entre ellos. El tema es la fecha también acá de si nuevamente estamos en un incumplimiento de la cuarentena, lo cual francamente es evidente que no se trata de una reunión de trabajo, ¿no? Entonces, las únicas reuniones que el presidente podía tener presenciales durante la cuarentena eran aquellas que eventualmente estuvieran justificadas por su trabajo, siendo evidentemente el ejercicio de la presidencia un trabajo imprescindible. Pero además aparece un poco también de fondo de todo esto, sacando el episodio de la violencia de género que tiene una gravedad en sí misma, pero la cuestión acerca de cómo se tomaba tan livianamente Alberto Fernández el ejercicio de la presidencia, ¿no? Uno finalmente, más allá de una presidencia fallida por las peleas con Cristina Kirchner, por el resultado electoral, por las peleas internas, por la pandemia, por la sequía, por cómo termina disparada la inflación, por la derrota electoral a mano de Milei, digamos, todo ese proceso que políticamente fue un desastre, un gran fracaso, Alberto Fernández pretendía resaltar de eso. Bueno, yo finalmente fui un tipo que tuve las mejores intenciones y fui un tipo honesto. Bueno, ahora la reputación que le quedaba respecto de su honestidad, bueno, empezó a quedar bajo un manto de sospecha cuando apareció la causa de los seguros. Y ahora la cuestión respecto de su personalidad, su integridad personal y la forma en que ejercía el poder y la liviandad o no con que se tomaba tamaña responsabilidad como es el ejercicio de la presidencia. Pero insisto, hay cuestiones que son de su vida personal y privada que no tienen relevancia pública. Hay muchas
muchas otras, pero no todas las que están surgiendo en este proceso que sí tienen relevancia pública.